seguimos analizando los resultados, lo que los ecuatorianos pudimos apreciar del debate presidencial que tuvo lugar el pasado domingo, debate presidencial obligatorio que se realiza luego de más de 30 años del último que se pudo presenciar en el país entre los dos finalistas en el año 84 precisamente, entre León Febres Cordero y Rodrigo Borja Ceballos. Está ahora con nosotros el economista Vicente Albornoz, analista económico, con quien vamos a analizar lo que en esta materia se pudo extraer del debate. Economista Albornoz, gracias por atender nuestro llamado. Bienvenido a Notimundo Estelar. Le saluda Freddy Paredes. Muy buenas tardes. Qué gusto, Freddy. Un gusto estar con ustedes. Gracias por su tiempo, economista. ¿Qué sacaría usted en blanco y negro de este debate presidencial en materia económica exclusivamente, tomando en cuenta que es uno de los temas que más preocupa a los ecuatorianos en estos momentos de pandemia que han agudizado más el tema económico? Del debate específicamente, yo no saco casi nada en blanco y negro, yo no saco casi nada en concreto de lo económico, ¿no? Hay un montón de análisis que se puede hacer de otros temas relacionados con el gobierno, de la forma de comportarse, del lenguaje que usó cada uno de los candidatos, pero de lo económico, básicamente nada sale del debate. Y yo hasta cierto punto, si yo fuera candidato, hubiera tratado de pasar encima el tema económico, porque era peligroso. Era un terreno pantanoso meterme en lo económico, ¿no? Hablando popular y electoralmente. Claro, a ver, si yo hubiera organizado el debate, les hubiera hecho unas preguntas mucho más directas y más duras a los candidatos. Por ejemplo, ¿va usted a mantener el subsidio a los combustibles? ¿Va usted a mantener este proceso paulatino de reducción del subsidio? ¿Sí o no? ¿Ya? Y les hubiera exigido una respuesta de sí o no, si yo hubiera organizado el debate, digo. Eso es un tema importante. Oiga, ¿cómo va usted a reducir el déficit fiscal? Oiga, ¿cómo va usted a, cómo va usted a reducir el gasto público? ¿Cómo va usted a aumentar los impuestos, los ingresos del Estado para equilibrar el presupuesto del Estado? Hay muchas cosas, el IVA, el ISD, etcétera, ¿no? Correcto. Entonces, todo ese montón de cosas hubiera sido muy bueno preguntarles a los candidatos, pero nadie hizo esas preguntas, las preguntas duras, las preguntas complicadas, nadie hizo esas preguntas. Entonces, creo que ahí que nos quedaron debiendo los organizadores del debate, no hicieron las preguntas duras, no hicieron las preguntas difíciles, ¿no? No se puede sacar mucho del debate, se puede sacar mucho de lo que han dicho en otros espacios los candidatos, se puede sacar mucho de lo que han dicho en diferentes sitios los candidatos, pero del debate virtualmente nada. Hubo líneas generales, al menos, economista Albornoz, por ejemplo, el hecho de que el candidato Guillermo Lasso plantea una economía abierta al mundo de mucha exportación porque eso genera trabajo en el Ecuador, ha dicho. En cambio, el candidato Arauz ha dicho no, queremos una economía cerrada, que no salgan los dólares. Eso quizá nos puede implicar que desde su punto de vista se mantendría el ISD o se aumentaría inclusive. Es decir, una economía abierta versus una economía cerrada en líneas muy generales al menos. Sí, a ver, en líneas muy generales se puede hablar de una economía cerrada versus una economía abierta. Eso es verdad, pero al mismo tiempo eso no estuvo en el debate, casi nada, ¿no? Ahora, si es que uno se pone a analizar qué es lo que ha dicho el candidato Arauz. A ver, el candidato Arauz habla de poner plata en los bolsillos de los ecuatorianos en la primerísima semana de su gobierno. Habla de los $1,000 para el millón de personas. Sí, pero y además de eso quiere pagar las deudas con los gobiernos, con los municipios y los consejos provinciales. Eso es al ojo unos 2,000 millones de dólares en la primera semana, 2 semanas, algo así. Ahora, supongamos que Arauz logra conseguir financiamiento para eso.
pero se va a demorar mucho más de una semana o 2 semanas, pues. No hay de dónde sacar esa plata, a no ser que sea directamente de las reservas del Banco Central. Eso le iba a decir, sí hay en la reserva del Banco Central. Claro, pero no es plata del gobierno, cuidado, no es plata del gobierno, es plata de los ecuatorianos, pero bueno, y eso además debilitaría el balance del Banco Central y otras cosas. Ahora, y eso además podría crear un cierto nivel de inseguridad, de susto en la población. Oigan, me están debilitando la dolarización, y eso podría hacer que la gente quiera sacar dinero fuera del país. Pero entonces, al contrario, el candidato Arauz se manifestó, al menos lo dijo expresamente, que él está por la defensa de la dolarización. A ver, una cosa es decir que está por la defensa de la dolarización y otra cosa es que realmente vaya a implementar políticas que le den mucha confianza a la dolarización. A ver, ¿por qué es esta historia de las reservas del Banco Central tan importante, no? Al final es una historia de la contabilidad de un banco central, y eso es un tema tan apasionante como el crecimiento de una lechuga, ¿no? Difícilmente se me ocurre algo más aburrido y que el balance del Banco Central. Poco asequible para la mayoría de los ecuatorianos, en conocimiento me refiero. Claro, pero a ver, el asunto es muy sencillo. El Banco Central les debe plata a los depositantes de los bancos y al gobierno. ¿Por qué a los depositantes de los bancos? Porque si usted deposita $100 en un banco, ese banco tiene que coger $5 y depositarlo en el Banco Central. Entonces, 5 de los $100 que usted depositó en el banco, en un banco privado cualquiera, están en el Banco Central. Y eso el Banco Central le debe al banco y el banco comercial le debe a usted. Y muchísimo del dinero de las instituciones del sector público está depositado en el Banco Central. Entonces, eso es lo que el Banco Central le debe o al sector público o a los depositantes ecuatorianos. El problema es que hay muy poca plata para respaldar lo que el Banco Central debe. Y la plata que tiene el Central para respaldar lo que debe es la Reserva Internacional, porque está en dólares, porque si a mí me deben dólares, quiero que me paguen en dólares que están depositados en algún sitio muy confiable en dólares. Y eso es la Reserva Internacional. Y básicamente la Reserva Internacional llega a ser solo la mitad de lo que el Banco Central les debe o a los ciudadanos que tienen depósitos bancarios o al sector público, ¿ya? Entonces, está mal respaldado y eso hay que fortalecer. Si es que alguien va y debilita esas reservas, podría crear preocupación en la población. Y puede ser que hasta lo haga de buena fe, pero está cometiendo un grave error. Se genera un hueco en la economía, ¿no? Si usted coge dinero que respalda otro dinero. Exacto. Usted está debilitando el dinero respaldado al quitarle el respaldo, ¿no? Entonces, eso podría crear un poco de miedo en la población y la gente hasta podría pensar en sacar dinero. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se evita que saque dinero la gente? Bueno, en la visión de Arauz, yo diría que es poner un impuesto a la salida de divisas. Incluso él publicó hace un tiempo un artículo en el que hablaba de bajo ciertas condiciones, en ciertos momentos, poner un impuesto a la salida de divisas de, me parece que 27%. ¿Cuál es un montón, no? Es un impuesto muy, muy alto. Es justamente para evitar que la gente saque dinero afuera. Y eso sí es parte de esa visión de una economía más cerrada, ¿no? Mientras tanto, Lasso sí habla de una economía más abierta, una economía ecuatoriana enfrentándose al mundo. Y yo creo que ahí hay que resaltar algunas cosas. El Ecuador es un país bien chiquito y a veces los ecuatorianos no estamos conscientes de eso. El Ecuador, la economía del Ecuador es 1/1000 de la economía mundial. 1/1000, lo cual podría entristecernos y podríamos ponernos muy tristes de que somos un país chiquito, o podría alegrarnos y hacernos pensar que afuera de nuestro país hay mercados que son casi 1000 veces más grandes que el mercado local. Y eso el Ecuador lo ha aprovechado desde tiempos muy, muy, muy antiguos. Y ahora último, durante la pandemia, que crecieron las exportaciones también. Correcto, pero al final, ¿cómo se financió algo tan bonito como el Centro Histórico de Quito? El Centro Histórico de Quito se financió con las exportaciones de telas de la Real Audiencia de Quito. Bueno, no eran exportaciones porque éramos parte del Imperio Español, pero de la Real Audiencia de Quito al resto del imperio, a sitios lejanos, se mandaban telas de Quito. Y después vino el boom del cacao que creó a Guayaquil una ciudad grande y pujante, y el boom bananero y el boom petrolero. Y ahorita uno ve dónde se ha creado empleo, riqueza, las flores, el brócoli, el camarón, el atún. Ahí es donde se crea riqueza, ¿no? Que es cuando el Ecuador se conecta con el mundo y el Ecuador lo puede hacer muy bien. El Ecuador lo ha hecho muy bien en el pasado. O sea, el boom cacautero, bananero, el café, todas esas cosas no es porque sí que están ahí, sino porque los ecuatorianos lo hacemos bien. Y si es que usted encuentra flores ecuatorianas
en Moscú o en Ámsterdam, es porque los ecuatorianos somos buenos en eso. Entonces, una economía que se abra al mundo no debería causarnos miedo, porque lo hacemos bien. Tenemos que obviamente acercarnos y abrirnos al mundo con cerebro y pensando en cómo hacerlo, pero hay que hacerlo bien. Quizá la oposición a abrirnos al mundo es porque es de doble vía la apertura. Si bien vamos a exportar más, también tenemos que abrirnos a la importación, y esa importación supone salida de dólares en cambio. Así entiendo yo el punto de vista de quienes manejan el concepto de una economía cerrada. Sí, no, porque, a ver, por ejemplo, si es que firmamos un tratado de libre comercio con Europa, que lo hicimos hace unos pocos años en el gobierno de Correa, ¿cómo los productos europeos compiten contra los ecuatorianos? En nada. O sea, ¿qué produce Europa? Que son economías complementarias en este caso. Totalmente. O sea, no me va a decir usted que los zapatos italianos están en una onda completamente distinta que los zapatos ecuatorianos. No hay competencia entre eso, ¿no? Y yo no creo que el vino español compita ¿con qué compite en el Ecuador? Con, ¿no?, el vino de Mortiño que se está produciendo aquí en el Ecuador. Pero el vino de Mortiño también puede exportarse gracias a que tenemos un tratado de libre comercio, ¿no? Entonces, yo creo que un tratado de libre comercio con Europa es una muy buena manera de abrirnos. Un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Pregunte usted a los productores ecuatorianos en qué les molesta la competencia norteamericana. No, nuestros productores no están compitiendo contra ellos. Entonces, Lasso habla de un tratado de libre comercio con Estados Unidos, y es una buena idea porque es juntarnos con un mercado enorme donde no hay competencia, pues, ¿qué cosas exporta? Le exporta el software que exporta Estados Unidos, o los celulares, o esas cosas. No, pues nosotros exportamos otras cosas, somos complementarios, no es un tema de competencia, y más bien eso abre la puerta para que los ciudadanos ecuatorianos puedan comprar cosas más asequibles. ¿Por qué le obligamos, por qué le condenamos a un ecuatoriano a comprar cosas caras por el solo hecho de proteger la producción nacional? Yo no veo el sentido. Pudiendo la producción nacional irse, la energía y los recursos que están produciendo algo caro, irse a producir algo exportable, y ahí estaríamos todos más... Sacarle más provecho, por supuesto. Otro de los temas que se enunciaron, solamente se enunciaron, no se dio detalles, evidentemente el tiempo lo impedía, el formato del debate también, pero ambos candidatos en este caso hablaron de eliminar el 2% del impuesto a la renta de las microempresas. Aquí hay coincidencia. Pero es que nadie en su sano juicio va a derogar ese impuesto, porque ese es el impuesto a la renta. Lo que se habla es de la forma de cobro del impuesto a la renta para las microempresas, que en vez de... se les simplificó la vida a las microempresas para que no tengan que hacer todo un tremendo papeleo y manejo de contabilidad y todo. Simplemente se les dijo: señores, no nos presenten ingresos, gastos, todo el detalle, depreciaciones, toda la complejidad de contratar un contador, etcétera, etcétera. Simplemente páguenos 2% sobre la facturación. Sobre la facturación, ¿ya? Entonces, no entiendo bien el por qué eso es un tema dañino, y no hay cómo derogarlo. Hay como cambiar la forma de cobro, pero usted no puede derogar, o sea, ningún gobierno en su sano juicio, y estoy seguro que ni Lasso ni Arauz van a derogar el impuesto a la renta. Entonces, ¿cómo lo plantean de esa manera, de que se elimine el 2%? Van a derogar esa forma específica de cobro, pero habrá que encontrar otra forma de cobro, así que yo no le encuentro ahí ningún mérito de ninguno de los dos haber dicho que van a derogar eso. Es un tema de forma, totalmente. No es un impuesto. El impuesto es el impuesto a la renta, que lo pagan las empresas, las personas que ganan más, las empresas grandes, las empresas medianas, las personas naturales. Todos pagan 2%, no 2%. Pagan impuesto a la renta. Y para ciertas empresas con ciertas características se hizo que simplemente paguen el 2% de la facturación. Entonces, no es mucho. Y por cierto, ahí yo no le encontré mucha base a una aseveración del candidato Arauz. Él dijo que había sido aprobado el impuesto con los votos del partido de Guillermo Lasso. A mi entender, ese impuesto es viejísimo, el impuesto a la renta es antiquísimo. Eso no es que lo aprobó un partido u otro partido, no. El impuesto a la renta es una cosa antiquísima de la legislación ecuatoriana, que no vengan a decir que lo aprobó X o Y. Ahora, economista Albornoz, no se habló de una reforma
laboral que luce supremamente necesaria en este momento. Las condiciones han cambiado, la pandemia ha cambiado la relación laboral. Ninguno de los candidatos habló de la necesidad de una reforma laboral y si es que la van a hacer, cómo la van a hacer, hacia dónde va a apuntar. Una reforma a la seguridad social que también luce imprescindible en estos momentos. He ahí otra razón por la cual creo que los candidatos evitaron el tema económico, porque era un terreno demasiado peligroso para ellos. ¿Qué vamos a hacer con la seguridad social? ¿Qué vamos a hacer con el tema laboral? ¿Van ustedes a reformar el código laboral? ¿En qué dirección? ¿Van a hacer más fácil despedir empleados o van a hacer más difícil despedir empleados? ¿Van a aumentar o van a reducir la jubilación patronal? Unas preguntas sumamente incómodas, que a mí como candidato me hubiera parecido detestable tener que contestarlas, porque o mienten o pierden votos en este país. A mí como organizador del evento me hubiera fascinado hacer esas preguntas, ¿no? Pero ellos no tenían el espacio era muy complicado para ellos meterse en esto, pero me hubiera encantado oír eso. Creo que los organizadores del debate nos quedaron debiendo al Ecuador. Así es, creo que ese es el sabor que tiene una gran mayoría de ecuatorianos. Se quedó con indefiniciones, se quedó con ganas de conocer más, pero el tiempo lo impidió, la organización y el formato del debate también lo impidieron y bueno, ahora estamos comentando lo que no conocimos. En todo caso, queremos agradecerle, economista Vicente Albornoz, analista económico, gracias por habernos atendido. Como siempre, un gusto estar con ustedes. También para nosotros. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados.